Recuerdo que cuando crecí en Costa Rica, siendo una niña, no hace muchos años, por favor, tampoco deje que su mente vuele allá a los años 20, no. Hace unos cuantos años, por cierto, gracias a todos los que estuvieron saludándome, enviándome regalos desde Chile, aquí en Carolina del Norte, mensajes, textos, llamadas, todos los que se preocuparon para dejarme saber cuánto oran por mí y me bendecían en el día de mi cumpleaños, que fue esta semana que pasó. Se los agradezco profundamente. De verdad que lo aprecio y lo valoro muchísimo. Ese fue un comercial. Pero hablando de mi niñez allá en Costa Rica, tenía una época del año que me encantaba. Y no es precisamente la Navidad, porque a los niños les encanta la Navidad. Pero siendo niña, había una época del año que me gustaba muchísimo que llegara. Era la Semana Santa. Qué espiritual. No se preocupe. Tampoco era porque me gustaba ver todas las películas que daban toda la bendita semana. No, tampoco. Déjeme que le explique. En la Semana Santa, por lo menos cuando yo me criaba hace como unos 35 años, allá en Costa Rica, escuché eso. La Semana Santa era algo muy extraordinario que sucedía en el país, o en bueno, por lo menos en mi pueblo. Se cerraba todo, cerraban todos los supermercaditos, allá le llamamos pulperías, así como a los pequeños lugares donde usted va y compra rapidito lo que le hace falta, la panadería, todo lo cerraban. Entonces era típico que en los hogares, parte de la canasta básica en Costa Rica, o sea, algo que no puede faltar en la mesa de un costarricense es el pan. Entonces, para el tiempo de Semana Santa, cuando todo se cerraba, las familias tenían que prepararse para tener todo el alimento que iban a necesitar durante la semana. Y uno de esos, que era supremamente importante, era el pan. Se preparaba un pan que yo me imagino que se puede hacer en cualquier momento del año, pero era típico que se hiciera durante la Semana Santa, un pan casero, así le llamaban, yo no sé, un pan casero que me encantaba. Y están pasando todas las filminas por ahí en carreras, si me ayudan. Si me ayudan, por favor. Gracias, dejémoslo allí. Este pan que preparaban en la casa, en los hogares, también en la mía se preparaba durante la Semana Santa. La Semana Santa en Costa Rica es típico que haga muchísimo calor. Estamos siempre en verano y hace mucho calor. Entonces también se utilizaban las condiciones del tiempo para hacer este fabuloso pan. Yo le voy a enseñar aquí a usted más o menos así se preparaba la masa. Y no quiero que le dé hambre, pero bueno, ni modo, si le da, ni modo. Y el producto terminado era algo más o menos así. Con café usted no sabe lo maravilloso que eso sabe. Se lo dejo saber solamente para que usted esté conmigo en este asunto. Yo recuerdo que se preparaba una mezcla como esa que usted ve allí más o menos. Lo separaban en 2 o 3 recipientes, lo envolvían en un plástico porque tenía que hacer calor, era lo que a mí me decían, y lo ponían a reposar. Lo más fascinante sucedía después de 1 hora, cuando íbamos a sacar la dichosa mezcla que acabábamos de preparar. Digo, porque yo estaba ahí metida, aunque yo no hacía mucho, era una niña. Pero en mi mente infantil era fascinante llegar y descubrir que aquella masa se había multiplicado. Era el doble de tamaño. Algunas veces lo volvían a partir, lo volvían a envolver y decían, no, todavía le falta un poquito. Y lo metían a un cuarto que estuviera bien caliente, envuelto con una toalla húmeda y yo qué sé cosa. Yo tengo eso grabado en mi mente. Y lo ponían de nuevo a esperar ahí un tiempo. Y cuando regresábamos unos minutos más tarde, media hora, 1 hora, fascinantemente esa mezcla se había vuelto a multiplicar, crecía. Y bueno, ya saben que el producto final se ve más o menos así, era delicioso. Eso para mí, hermanos, como niña, miren cómo quedó mi mente marcada, que yo lo recuerdo hasta el día de hoy. Eso era fascinante, aquel proceso era fascinante y además el pan me encantaba. Cuando yo crecí, llegué a descubrir que aquella magia
Usted me entiende la palabra magia. Que le ocurría al pan para que creciera de esa manera, no era otra cosa que un simple ingrediente que le agregaban a la mezcla. Yo me imagino que aquí todos los cocineros que hay entre nosotros sabrán que se refería precisamente a la levadura. Y de esa parábola es que vamos a hablar el día de hoy. La parábola de la levadura. La levadura que producía aquello tan mágico en el pan que yo tanto admiraba y esperaba cada año, es un ser vivo, es un microorganismo que se le agrega a la receta del pan específicamente, aunque se usa para muchas otras cosas, y tiene la capacidad de multiplicarse rápidamente, provocando que los demás ingredientes que toca se fermenten y al ser alcanzados por la influencia de la levadura, se multiplica de tamaño y crece y se duplica en una hora y hasta menos, creo yo. Claro que todos estamos de acuerdo en que hay unas cuantas alteraciones químicas de fermentación que suceden en aquel proceso, pero a los ojos de una niña inocente como era yo, lo único que yo veía era que la masa de aquel pan se multiplicaba mientras lo dejaban reposar con las condiciones correctas para que creciera. Eso es lo único que yo logro recordar. Cuando crezco me encuentro con que la palabra de Dios menciona, enseña y profundiza en el estudio de la dichosa levadura. No sé si usted lo ha leído, pero hay muchas oportunidades en que la palabra del Señor habla y nos instruye acerca de la levadura. Pude comprender entonces, al verlo a través de la palabra de Dios, que aquel milagro de multiplicación, como yo lo veía y que lo admiraba, tenía grandes lecciones que como cristiana yo tengo que aprender. De acuerdo a muchos teólogos y eruditos de la palabra de Dios, de la Biblia, estudiosos, la levadura tiene una connotación negativa en la mayoría de los pasajes en las que se menciona en la Biblia. La levadura tiene mayormente una connotación negativa. Sin embargo, esta parábola de la que vamos a hablar el día de hoy nos lo deja para que nosotros lo leamos Mateo y también Lucas, así que vaya caminando ahí en su Biblia hacia el libro de Mateo, donde vamos a leer en esta hora. Si usted pensó que se me había olvidado leer la Biblia, no, ya llegamos al tiempo de leer la Biblia. Ábrala ahí en el libro de Mateo. Esta parábola no tiene una connotación negativa, por el contrario tiene una gran enseñanza muy profunda de la que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Váyase conmigo por favor al libro de Mateo en el capítulo 13 y el versículo 33. Es una de las parábolas más pequeñas de las que vamos a estar hablando. Mateo capítulo 13 y el versículo 33. Si usted quiere leer como lo dice Lucas, eso se encuentra en Lucas 13:20, pero nos vamos a quedar en el libro de Mateo el día de hoy. Usted lo tiene ahí en su Biblia, se lo puse aquí en la pantalla por si alguno no lo atrajo, pero léalo ahí en su Biblia, por favor. Esta es la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor. Otra parábola les dijo. ¿Quién? Jesús. Les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Me gustaría leer para ustedes esta misma parábola en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted no la tiene, no se preocupe, yo se la tengo aquí en la pantalla también. Mi Biblia es esa traducción, así que lo voy a leer directamente desde la Biblia. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan.
aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como estas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta: les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. En la versión Nueva Traducción Viviente encontramos que Mateo dice o lo explica diciendo que el reino del cielo, lo que Jesús les enseñó es que el reino del cielo era como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Y esto lógicamente me transportó a que yo recordara toda aquella corre y todo lo que sucedía en mi casa cuando se hacía ese pan de levadura, como le llamábamos también, cuando yo crecía. A pesar de todas las connotaciones negativas que tiene la levadura en la Biblia, nos encontramos con esta pequeña parábola que Jesús les dijo a sus discípulos, en la que no tiene nada negativo, por el contrario, lo compara con lo más importante. Dice que el reino de los cielos es comparable a la levadura. Personalmente, yo creo que la levadura tiene cualidades especiales, específicas y únicas que se han usado a través de la Biblia para enseñarnos un principio básico. Muchos creen que es un principio o que la levadura tiene una connotación negativa, pero yo personalmente creo que la levadura tiene condiciones y características específicas para ella que me enseñan un principio básico. Puede ser usado para negativamente o puede usar positivamente, pero hay un principio básico de la levadura que yo quiero mencionarte en esta tarde, y es la capacidad de multiplicación e impacto que tiene la levadura. Principio básico en esta tarde: la capacidad de multiplicación y de impacto que tiene la levadura. Al leer este pasaje que acabamos de leer, escuchamos a Jesús comparar el reino de Dios con la levadura que una mujer usa, lo mezcla con 3 medidas de harina. Imagínense 3 tazas de harina, lo mezcla con 3 medidas de harina. ¿Y qué hace la mujer según la parábola que acabamos de leer? Espera a que la levadura leude toda la masa. A mí me parece ver y me recuerda estar viendo cómo yo esperaba pacientemente en aquellos años de mi niñez que el pan se multiplicara después de que le agregaban la levadura. Si usted nunca lo ha hecho o sus niños nunca han visto este proceso, yo les recomiendo que usted les demuestre en casa cómo funciona este principio bíblico, porque creo que les va a ayudar mucho a aprenderlo. A mí me ayudó y puedo entender mucho más fácilmente la palabra. Y pues todos los cocineros que están aquí, que lo han hecho alguna vez, están conmigo, tienen aquella imagen visual de cómo se ve esta enseñanza. Aquella mujer esperó que la levadura impregnara toda la masa. Esperó que la levadura hiciera el trabajo que la levadura estaba supuesta a hacer. Me llama la atención que Jesús habla de que la levadura se agregó en 3 partes de harina. ¿Por qué no dijo en 2? ¿Por qué no dijo en un poco de harina? ¿Por qué no dijo en 5 o en 10? No lo sé. La Biblia no lo dice, pero mientras yo estudiaba y leía esta parábola, preparándome para la próxima vez que tuviese que hablar de alguna de las parábolas, algo vino a mi espíritu, como que sentía en mi corazón y decía: qué interesante que la levadura en la parábola que Jesús le habló a sus discípulos fue impartida en 3 medidas de harina. ¿Sabía usted que usted y yo somos seres tripartitos? Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos... no, aquí no tienen cuerpo. Disculpen los hermanos que están allá. Aquí solamente tienen espíritu y alma.
tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos... Ahora sí se escuchó un poco mejor. Entonces, si el Señor Jesús compara el reino de Dios con la levadura, se supone que tú y yo ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. El reino de los cielos ha llegado a nuestra vida. Entonces, no solo tu cuerpo, no solo tu mente y no solo tu espíritu, sino que las tres juntas deben estar siendo impactadas por el reino de Dios que ahora habita en ti, que se llama Jesús. Significa, ¿me brinqué una? Ya eso lo dije. Significa que entregando todo para traer el reino de Dios a mi vida, como estudiábamos la semana pasada, que me iba a costar todo. Entonces, vaya conmigo. Significa que entregarlo todo para traer el reino de Dios a mi vida automáticamente me está exponiendo a que su reino venga a actuar en mi vida como un ser completo. Cuando creo que estoy perdiendo todo al entregárselo a Él, por el contrario, estoy exponiendo mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi cuerpo, mi alma, todo lo que yo soy, a que su reino venga a actuar en mi vida. Es importante que usted tome esta palabra el día de hoy y la atesore, porque muchos creemos que es un gran sacrificio vivir como el pastor nos enseñaba la semana pasada, entregándolo todo para que el reino de Dios venga a mi vida. Lo que muchos a veces no entienden, no ven o no saben es que en esa ecuación el más beneficiado eres tú y soy yo. Porque cuando lo entrego todo y le abro espacio a que el reino de los cielos entre y tome control de mi vida, automáticamente me estoy exponiendo a que Él actúe en todo lo que yo soy. Y cuando Él actúa en todo lo que tú y yo somos, siempre hay buenos resultados. Sucede muy al contrario cuando yo decido dejarme alguna parte para mí, cuando no le abro completamente el espacio a Dios para trabajar en mi vida, sino que me dejo el control de algo en mis manos. Déjame que yo controle esta situación de mi vida y luego sigo, y luego me integro, y luego hago, y luego soy. Déjeme que yo primero tome control de esto. Con ese pensamiento lo único que estás haciendo es dejando la levadura fuera de tu receta. Y adivine qué pasa cuando usted deja la levadura fuera de la receta del pan. Gracias, hermana Elba. El pan no crece y usted puede dejarlo por 3 horas y sigue siendo la misma bolita que dejó cuando comenzó. Y luego te preguntas, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no conquistas? ¿Por qué todo te sale mal? Porque la levadura tiene que impregnar todo tu ser y eso te va a costar todo de ti, incluyendo lágrimas, incluyendo dolor, incluyendo tristezas, incluyendo tiempos de desierto. Pero cómo tú actúas en el tiempo del desierto es lo que me demuestra cuánta levadura has dejado entrar a cada área de tu ser. No hay nada de malo en pasar por un desierto, es parte de la vida de todo cristiano. El problema es cómo tú pasas por ese desierto. No hay ningún problema en pasar momentos de pérdida, de dolor, de tristeza, de amargura, de dificultad. Es parte del proceso de la vida. El que seamos cristianos no quita mágicamente eso. Estamos en un proceso de vida normal. La diferencia es que cuando yo dejo que Él tome control de todo mi ser, todas las áreas de mi vida, espíritu, alma y cuerpo, están controladas, regidas y dirigidas por el que tiene poder de conquistar las victorias que estoy esperando. Como 3 amenes, hermanos que están allá en el otro lado. ¿Por qué no me ayuda y ponga usted un fuerte amén ahí para yo leerlo más tarde? Amén, iglesia.
Al decidir vivir con el estilo de vida de un adorador que realmente lo entrega todo, lo deja todo, lo sacrifica todo para traer el reino de Dios a su vida, automáticamente le estamos dando a esa levadura el poder de entrar en nuestro espíritu, nuestra alma y en nuestro cuerpo para que leude todo nuestro ser, para que fermente y haga multiplicar en nosotros todo lo que es del reino, todo lo que viene de Dios. A veces cantamos que venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo, pero no le estamos dando al Espíritu, a Dios, el espacio para entrar y realmente leudar todo lo que tú y yo somos. Dejar que realmente el reino de Dios venga y tome control absoluto de quienes somos. Trayendo de nuevo el ejemplo del pan que hacíamos en casa cuando yo era niña, inevitablemente pienso en 3 factores que eran indispensables para que el proceso ocurriera correctamente. Y hoy quiero traer esos 3 factores y compararlos con nuestra vida espiritual para ver cómo podemos hacer que este proceso sea lo más positivo y efectivo en tu vida y en la mía. Lo primero que había que hacer en el dichoso pan era que había que agregar la levadura. Gloria al Señor, porque todos, la mayoría de los que hoy me están escuchando hablar, y digo la mayoría, espero que todos, y si no, tienes una oportunidad también de que hoy este sea tu caso, le hemos dicho sí a Jesús. Ven a mi corazón, entra a mi vida, habita en mí, quiero ser tu hijo, perdona mis pecados. Entonces este primer paso, todos aquí ya lo tenemos en proceso. Diga, paso 1, listo. Bueno, como 10 tienen el paso 1 listo, los demás deben empezar por agregar la levadura. Si ya tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, entonces estás preparado para el paso número 2 de aquel proceso de hacer el pan que hoy estoy teniendo en comparación para explicar esta parábola. Ese paso número 2 era que había que exponer la masa a las condiciones específicas de calor y humedad para obtener los mejores resultados. Iglesia, tenemos que exponernos a las condiciones correctas para obtener los resultados correctos. Amado hermano, amada hermana, amado amigo o amiga que me escuchas el día de hoy, tienes que exponerte a las condiciones correctas si quieres obtener los resultados correctos. ¿Esto qué significa? Te voy a dar unos ejemplos. No te distraigas. Hoy hay un montón de iglesia distraída, creyendo porque el enemigo lo ha engañado de que está tomando control, arreglando, enfrentando, pasando procesos y estoy haciendo lo mejor que puedo hacer, pero lo que no se ha dado cuenta es que simplemente están distraídos y no tienen la masa en el lugar correcto con las condiciones correctas para que se haga el efecto que el reino de los cielos debe tener sobre tu vida. No te distraigas, deja de escuchar las voces incorrectas. No te expongas a condiciones que sabes que van a retrasar el proceso. Si en mi casa hubiesen metido la masa dentro del refrigerador para que esperaran a que se multiplicara de tamaño, ¿qué cree que habría pasado? No sé, porque nunca lo hicieron, pero quizás se hubiese multiplicado un poquito o no del todo. Yo me recuerdo, y de hecho, lo que estudié un poquito es que se necesitan más o menos 35 grados centígrados de calor para que, esa es la condición perfecta para que la levadura actúe y se active. ¿Cuántos son 35 grados centígrados? Como 90 y algo por ahí, más o menos, ¿verdad? Pues más o menos por arriba de los 90 grados es una condición apropiada. Si usted lo mete a un refrigerador, el proceso se detiene. Entonces, tenemos que estar cerca de las condiciones correctas si queremos que el reino de los cielos, por el cual estamos entregando todo, cumpla el efecto que ha sido enviado para cumplir en tu vida. No te alejes del calor de la presencia de Dios.
No te alejes del calor de tu iglesia como familia de Dios que somos. No te alejes para exponerte a otros elementos que te van a apartar de las condiciones correctas para que crezca el proceso y avance el proceso en tu vida. No dejes de exponerte a la palabra de Dios. No dejes de exponerte a la unción de su Espíritu Santo. No dejes de exponerte a la manifestación de su presencia. No permitas que tu altar se apague. Tienes que mantener tu altar de comunión con Dios encendido. Ese calor de la intimidad con Dios que provoca que te encuentres con Él, que Él te cubra, que Él te llene, y entonces se den las condiciones propicias para que tu vida sea impactada, espíritu, alma y cuerpo, por el reino de Dios, como Él anhela que tú seas impactado. Yo no le puedo decir cuáles son las condiciones específicas para usted, pero sí le insto a que el día de hoy haga un análisis. Si sus condiciones no son las correctas, le voy a decir qué sucede. El pan no crece, o el pan dura demasiado tiempo creciendo, y después cuando usted lo viene a revisar ya ni siquiera se puede hacer nada con aquella masa. El reino de los cielos sigue siendo poderoso, y el reino que Dios quiere establecer en tu vida tiene un solo objetivo: llevarte a darle la gloria a Dios y a extender su reino en la tierra. Pero si tú no pones tu masa en las condiciones correctas, estás impidiendo el proceso. Y esto nos lleva al paso número 3, y estoy terminando. Esperar. Había que esperar para que la levadura actuara y la harina creciera, la masa, la preparación creciera. Iglesia, si tú estás exponiéndote a las condiciones correctas, a los agentes correctos para que tu masa crezca, para que el proceso en tu vida se desarrolle, aprende a esperar en Dios. Aprende a dejar que su reino tome poco a poco control de todo tu espíritu, de tu alma, que involucra tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, tu voluntad. Espera a que el reino de Dios tome control de tu cuerpo. Ten paciencia. Nos encontramos con un montón de cristianos que porque tienen 3 semanas pasando una situación difícil y están orando y ayunando en 3 semanas, yo estoy exponiéndome a las condiciones correctas, pero nada pasa. No funciona así, mi hermano y mi hermana. Este es un camino largo de procesos. No importa cuánto tiempo tome, pasarán 10 años, 20 años. Lo importante es que estés en el proceso. Deja de compararte con el proceso de otros. Deja de compararte con lo que le está pasando a otros. Tú preocúpate de estar en tu proceso, de estar permitiendo que la levadura tome control de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tu parte es asegurarte que estás en las condiciones correctas para que ese proceso se dé. No apresures el proceso. Solo asegúrate de estar en el proceso. Yo te aseguro que si tú estás decidido o decidida a darlo todo, a que te cueste todo, para que su reino tome control de tu espíritu, alma y cuerpo, debes aprender a esperar en Él. Mientras te mantengas conectado a su presencia, a su iglesia, a su palabra, y dejes que sus enseñanzas vayan tomando efecto en tu vida a través de la obediencia a la palabra de Dios y a sus instrucciones, poco a poco verás cambios llegar a tu vida. Poco a poco verás los milagros que estás esperando suceder en tu vida. Pero la distracción de ¿por qué no? ¿Por qué no se soluciona? ¿Por qué esto tengo 10 años pidiéndotelo y sigue la misma situación? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no deja? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no viene? La queja constante no es parte del proceso. Por el contrario, te está
alejando de las condiciones correctas para que Él pueda desarrollar el proceso que tiene en tu vida. No te distraigas. Yo estoy segura que si tú te mantienes conectado a la fuente que es Cristo en toda la extensión de la palabra, y te mantienes obedeciendo su palabra, verás su mano operar en tu vida, en tu familia, en tu alrededor. Su reino tiene el poder y la capacidad de transformar todo tu ser. Y voy a repetir esto mientras usted se pone de pie, por favor. Su reino tiene la capacidad de transformar todo tu ser. Hermano y hermana, el problema no es la levadura. Voy a repetirlo. El reino de los cielos tiene el poder de transformar todo lo que tú eres. Todo. Quizás no como tú quisieras, quizás no cuando tú quieras, quizás no de la manera que tú quieres, pero su reino tiene el poder de transformar todo lo que tú eres. Lo único que necesitas es hacer tu parte. Asegúrate de estar en el proceso. Asegúrate de estar cumpliendo con las condiciones que te corresponden a ti. Nadie te puede obligar. La levadura no te va a obligar a que tú la lleves al lugar donde puede tener las condiciones correctas para cumplir su trabajo. Ese trabajo te toca única y exclusivamente a ti. No te preguntes por qué pasan 10 años y sigues siendo el mismo cristiano estacionado que no cumple propósitos, que no alcanza las victorias, y crees que las victorias que conquistas en tus manos y en tus fuerzas son porque el Señor está conmigo. Deja de engañarte. En tus fuerzas puedes conquistar algunos logros, pero eso no es victoria. La victoria es que cumplas el propósito para el cual Dios te diseñó. Voy a repetir esto. Tus logros no son la victoria que Él quiere que tú conquistes. La victoria de tu vida está en que cumplas el propósito para el cual Él te diseñó. Y ese propósito solo se cumplirá si su reino toma control absoluto de tu mente, de tu cuerpo y de tu alma, y le dejas actuar en tu vida.